No sé si recordáis que hace 3 años secuestraron una novela, Fariña, una novela de la que después se hizo la serie. Es decir, se retiró de todos los kioscos. ¿Por qué se hizo eso? Bueno, pues por su contenido, que podía resultar escandaloso en algunos ámbitos, y se llevó a la justicia. Lo mismo le ocurrió al Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes también fue secuestrado, como si dijéramos. Es decir, entró en el famoso índice y catálogo de libros prohibidos de este señor de aquí, el censor Fernando Valdés. Después de estar en ese descenso en el que estuvo prohibido, se volvió a publicar, pero como aparece aquí, expurgado. ¿Qué significa eso? Que están tachadas todas las partes que no son lícitas. Las primeras ediciones del Lazarillo de Tormes son de 1554. Eso supone que se tuvo que escribir en algún momento previo. En 1559 ya veis que solo 5 años después es cuando se incluye en ese índice de libros prohibidos del inquisidor Valdés. En el 73 ya se vuelve a publicar, pero como dijimos antes, expurgada. Y hasta el siglo XIX no se publica nuevamente de forma íntegra. ¿No interesa saber por qué? Algo tiene que tener esta novela para que el Lazarillo sea anónimo. Todas las ediciones que se publicaron en el siglo XVI lo eran. Han sido muchas las teorías que se han lanzado a lo largo de los siglos para saber quién podría ser ese autor. Una de ellas dice que debido a la carga tan crítica que tiene la novela, tuvo que escribirla a algún escritor que fuera eramista o judío converso que trataba de protegerse de la Inquisición. Imaginaos si esa misma obra que se prohibió hubiera tenido un autor. Bueno, Rosa Navarro Durán hace un estudio en el que dice que fue Alfonso de Valdés quien la escribió. Además tiene libros publicados ya en el que aparece Lazarillo de Alfonso de Valdés. Sin embargo, la investigación paleográfica, la paleografía es la ciencia que estudia los tipos de letras manuscritas. Mercedes Agullo, una paleógrafa excelente española, ha determinado que el autor realmente fue Diego Hurtado de Mendoza, el granadino. Pero claro, también hay que entender que el hecho de que se escriba en primera persona hace que el texto tenga mayor verosimilitud. Al fin y al cabo, no tenemos nada claro realmente cuál fue el autor. Y si lo tuviéramos, si aceptáramos que Mercedes Agulló ha dado con la clave, porque sus estudios son bastante reveladores, aún así el Lazarillo se publicó como anónimo porque el autor no quería que se supiera quién lo había hecho. Creo que en la presentación que os dejé aparece un enlace a un vídeo del Ministerio del Tiempo en el que se juega con la teoría de que el autor realmente fue el escritor. Supongo que muchos de vosotros habéis leído El Lazarillo, pero no sé si todos y todas recordáis cómo se inicia. La obra empieza con una carta dirigida a una vuestra merced. Vuestra merced siempre es alguien que tiene una posición social más elevada. Y en esa carta lo que intenta es justificar el caso, el famoso caso. Ese caso realmente es por qué se encuentra en una situación tan deshonrosa como en la que él está. Vamos a explicar esto. La obra tiene un prólogo, que es esa carta, y 7 tratados. Cada tratado es un episodio con uno de los distintos amos. Lázaro es un personaje pobre y narra su vida de manera autobiográfica desde que nace en un río. Esa vida va pasando por distintos amos, un ciego, un clérigo, un hidalgo, un fraile, un burdero, un pintor de pandero, un capellán y un alguacil, hasta llegar a lo que él considera la cumbre de su fortuna, que es ser el mozo de un arcipreste. Un arcipreste ya sabéis que es un cargo eclesiástico. Va contando a lo largo de todos esos capítulos todo lo que le está sucediendo, todo ese aprendizaje que va consiguiendo poco a poco a través de las burlas que le hacen, de los engaños que sufre y de todos los problemas y adversidades que va teniendo. Todo ello lo lleva a un punto final en el que va a trabajar como pregonero y esa honra que dice él que tiene está basada en un pacto que ha hecho con el arcipreste por el cual él se ha casado con una mujer que realmente es la amante del eclesiástico, del arcipreste. Lázaro pasa por 3 etapas en su vida. La infancia, en la que descubre cómo es la realidad a la que se enfrenta, la adolescencia, que es cuando empieza a hacer conquistas sociales, y la juventud, que es cuando ya se integra en el Estado. En esa infancia aparecen algunos de los capítulos más famosos. El Tratado del Ciego, que es con el pueblo llano, el Tratado del Clérigo, con la iglesia y del escudero. Con el ciego aprende que él se tiene que valer por sí mismo. Es el apartado en el que aparecen toda la burla de la uva, el golpe contra el toro, etc. Con el clérigo aprende que todo puede ir a peor, que ha salido de un ciego para meterse en un lugar todavía peor, que es un clérigo muy, muy, muy avaro.
Con eso se hace una crítica a la Iglesia. Y cuando está con el escudero, se hace una crítica a la nobleza. Con él aprende que eso de la honra, eso del honor, es un hidalgo, ese escudero, es un fingimiento. Hay un motivo central que es constante y que es el hambre. Ese hambre es la primera vez que aparece en la literatura española de esa forma. Decía algo así como era la 1 y todavía no habíamos comido. Después de esos tratados pasa a estar con un fraile, el del fraile es un tratado brevísimo porque dice que ocurren cosas que él no quiere contar. De hecho, uno de los tratados que se expurgan porque da a entender cosas, el tratado en el que está con un buldero. Un buldero es una persona que lo que hace es vender bulas. Las bulas eran ese perdón divino que se ofrecía si se pagaba un dinero para pues, no hacer algún tipo de vigilia, para perdonar pecados, etcétera, que era una de las grandes críticas que hacían los erasmistas y los protestantes a la Iglesia Católica en ese momento. Por eso se habla de que este libro está escrito por un erasmista y con un pintor de panderos. Con ello obtiene sus primeros beneficios materiales y aprende a mantenerse un poco al margen. Finalmente llega a la juventud con ese capellán, con el alguacil y finalmente con el arcipreste. Con eso consigue un trabajo remunerado con el que se mantiene por sí mismo a pesar de haber renunciado a toda la honra porque ya sabemos que simplemente está casado con la mancebada del arcipreste. Los temas principales del Lazarillo, por lo tanto, son la honra, representada por tanto la honra propia, que no existe porque él es un personaje pobre de clase baja, como la de aquellos que intentan aparentar y no tienen, el hambre, la pobreza, el inicio de la literatura de los pobres, como decía Juan Carlos Rodríguez, y la religión, una crítica feroz a la religión. En cuanto al estilo del Lazarillo, se dice en la obra lo siguiente, y todo va de esta manera, que confesando yo no ser más santo que mis vecinos, de esta no nada que en este grosero estilo escribo. Este grosero estilo escribo. Es decir, nos está contando que va a escribir de la forma más cercana al lenguaje corriente, la forma más cercana al lenguaje de una persona de su categoría social. Por una parte, lo que está haciendo es imitar el habla real. ¿Y cómo la imita? Con anacoluto. Anacoluto significa, es como un solecismo, es una incorrección gramatical, como cuando decimos yo me gusta ir al campo. Sería a mí me gusta ir al campo, ¿no? Bueno, pues eso es un anacoluto propio de la lengua oral. Hay cruces de construcción, como cuando, por ejemplo, decimos ahora mismo se me ha puesto la carne de gallina en vez de la piel de gallina. Aparecen modismos, es decir, voces propias de la época, como los en plan de ahora, y muchísimos refranes. Esto lo que hace es acercar al protagonista a la condición social que tiene de pobre y también le da el valor renacentista del escribo como hablo, que es una máxima que les encanta a los escritores de la época. Sin embargo, al mismo tiempo, utiliza elementos de lo que se llama la comedia artística. Aparecen aliteraciones, esa figura retórica en la que se repetían los sonidos. Fijaos en comamos soy como condes. Eso no lo dice una persona de la calle, eso no es una imitación del habla real, es algo más elaborado. Hay antítesis, paronomasias, comparaciones, metáforas, zeumas y una infinidad de recursos estilísticos que son propios de una comedia más elevada. Todo ello está impregnado por dos rasgos que son fundamentales y que hacen que esta obra haya tenido tantísimo éxito siempre, que son las constantes de la ironía y el humor. El Lazarillo es tan importante porque constituye la creación de un género que luego va a tener muchísimo éxito durante el XVII. La novela picaresca lo que hace es contarnos la vida de un personaje que es de baja condición social, el pícaro. Siempre son autobiografías ficticias, es decir, autobiografías falsas y que van de forma retrospectiva desde el nacimiento de la persona, del pícaro, hasta la actualidad en la que se encuentra. Se ve en ellas la evolución psicológica del personaje. Aquí no tenemos personajes planos, sino que poco a poco esos niños inocentes van perdiendo esa inocencia y van madurando y aprendiendo de la vida. Escriben ya desde una madurez con ese origen deshonroso y su vida va alternando episodios en los que tiene suerte y episodios en los que son desgraciados, una suerte entrecomillada realmente. Aparecen las peripecias que tienen con distintos amos y al final, como se relacionan con personajes de todo tipo, lo que hacen es un retrato de la sociedad del momento. La picaresca no solamente ha existido en literatura, y para muestra esta viñeta de Forqué.